las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacer estas horas y por qué meditarlas? Luisa Picarreta. ¿Para qué meditar la pasión de Jesús? Meditar la pasión de Jesús debería ser un desbordamiento de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, para estar siempre unidos con nuestro amado Jesús y consolarlo no solo con el recuerdo de todo lo que Él sufrió, sino con el fundirnos en Él para acompañarlo y hacer nuestras sus penas. Sin embargo, lo que más lo consolaría sería que aprovecháramos al máximo estos sufrimientos, obteniendo el fruto completo de su redención. Pero, ¿cuál es este fruto completo? San Irineo nos da la respuesta correcta, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. También San Atanasio nos deja delineando nuestro fin. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Esta es ni más ni menos nuestra finalidad, la finalidad que Dios se trazó desde toda la eternidad. Así que la redención no fue únicamente para salvarnos, no. La salvación era simplemente el principio de la gran obra, principio, no finalidad. Por eso el consuelo más grande que podemos darle a Jesús no es el recordar su pasión, no es el condolernos con Él, sino el consuelo máximo debe ser que todo lo que hizo en su vida logra su cometido, o sea, unificarnos con Él y que pueda comunicarnos su propia naturaleza y nosotros la podamos recibir. De la misma manera que un padre no estaría satisfecho con que su hijo solamente se pasara la vida recordando todo lo que trabajó, los esfuerzos que hizo, los sufrimientos y las penurias para mantenerlo, alimentarlo, darle educación, etc. Pero que no se hubiera aprovechado de todo eso para llegar a ser lo que el Padre anheló. De igual manera Dios con nosotros. En primer lugar, habrá que analizar la causa de la venida de Jesús al mundo en forma posible, pues debemos recordarle que Jesús tenía que venir al mundo aunque no hubiera habido pecado. Para eso fue creado y sobre todo tenía que venir para enseñarnos a vivir de su voluntad y dejar sus actos en acto para que lo pudiéramos tomar. Pequeño hijo de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura, y quien le niega el primado le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del querer humano. ¿Quién puede decirte, hijo mío, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse
de la voluntad de su Creador. Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, y que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo que darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey, hombre y Dios, mucho más que tú, Jesús, mucho más que tú, Jesús, no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades ni del alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo habían creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte, y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divina decreta, no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto, así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargando todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado para ti y para mí. Han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre,
unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad suscitaba, era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir, era en el divino triunfador. En cambio, mi humanidad, antes de morir, estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores, y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso, aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, los que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas, a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua, con in cielo cosi in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra y su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi finalidad primaria, la de formar su reino en medio de las criaturas. Además de esto, tú debes saber, para confirmarte mayormente, cómo la voluntad humana cambió su suerte y la de la divina voluntad en relación a él. En toda la historia del mundo, solo dos han vivido de voluntad divina sin jamás hacer la suya, y fuimos la soberana reina y yo. Y la distancia, la diversidad entre nosotros y las otras criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron sobre la tierra. Habían servido como morada al fiat divino, y él se sentía inseparable de nuestros cuerpos, y por eso los reclamó. Y con su fuerza imperante raptó nuestros cuerpos junto con nuestras almas con a su patria celestial. ¿Y por qué todo esto? Toda la razón está en que jamás nuestra voluntad humana tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y el campo de acción fue sólo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor es insuperable. Después de esto, ha hecho silencio y yo sentía que nadaba en el mar del fiat y, oh, cuántas cosas comprendía, y mi dulce Jesús ha agregado: Hijo mío, con no hacer mi divina voluntad, la criatura pone en desorden el orden que tuvo la divina majestad en la creación, se deshonra a sí mismo, desciende en lo bajo, se pone a distancia con su creador, pierde el principio, el medio y el fin de aquella vida divina que con tanto amor le fue infundida en el acto de ser creada. Nosotros amábamos tanto a este hombre que poníamos en él como principio de vida de nuestra divina voluntad. Queríamos sentirnos raptados por él, queríamos sentir en él nuestra fuerza, nuestra potencia,
nuestra felicidad, nuestro mismo eco continuo. ¿Y quién podrá, quién más podía hacernos sentir y ver todo esto sino nuestra divina voluntad bilocada en él? Queríamos ver en el hombre al portador de su Creador, el cual debía volverlo feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso, al no hacer nuestra divina voluntad, sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada, nuestro eco apagado, nuestra fuerza raptora que debía raptarnos para darle nuevas sorpresas de felicidad, se convirtió en debilidad. En suma, se transformó, se trastornó. He aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra. Y si tanto he dicho sobre mi fiat divino, es propiamente esta la finalidad que queremos poner al hombre en el orden a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador, nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra felicidad. ¿Cómo hacer las horas? Generalmente estas horas se hacen en forma individual, meditándose 1 hora por día. No es necesario hacerla a la hora indicada en cada una de ellas, pudiendo meditarla en el momento en que se tenga el tiempo suficiente para hacerla con calma. Así en el transcurso de 24 días se terminará todo el reloj, volviendo a comenzar nuevamente en forma ininterrumpida. Otra manera de hacerlo es reunir 24 personas que se comprometan a meditar 1 hora diariamente, repartiéndose las horas entre las 24 personas, por lo que diariamente se meditarían las 24 horas. De ahí en adelante se avanzará normalmente una meditación por día, no repitiendo la misma meditación, de la misma manera que cuando se hacen en forma particular y en un lapso de 24 días, cada uno de los integrantes habrá meditado todas las horas. Esto se puede hacer una sola vez, o mejor, si todos se comprometen, se puede hacer en forma continua. Lo importante es hacerlas junto con Él y con su misma voluntad. Mensaje del 1 junio 15 de 1916, páginas 11-126. Y así toda la noche me la pasé con Jesús en su querer. Después sentí a la reina mamá junto a mí y me dijo: Hijo mío, reza. Y yo: Mamá mía, recemos juntos, pues por mí solo yo no sé rezar. Y ella ha agregado: las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, habiéndose dado todo esto como don a la criatura. Por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús, adorna tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos, y como otro Cristo, preséntate ante la divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá.
de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero, oh, cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi Hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra, y estas son las que aún son en el cielo. Entonces, juntos nos hemos revestido con las divisas de Jesús, y juntos nos hemos presentado ante el trono divino, cosa que conmovía a todos. Los ángeles nos querían ver, y quedándose sorprendidos, yo agradecí a la mamá y me encontré a mí mismo.